espacio y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Igualmente nuestro saludo para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Igual nuestro saludo para Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Y reitero a ustedes, amigos y amigas, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años y son más de 5.200 entrevistas realizadas a la fecha a lo largo de más de 20 años, siempre con el mismo eslogan: en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto, hasta ahí llegamos. Dentro de nuestro formato, un formato de entrevistas de 1 hora con expertos en diferentes áreas, lo que pretendemos es traer conocimiento para que ustedes y nosotros aprendamos de nuestros invitados. Aquí todos aprendemos, empezando por este servidor, que todos los días me ilustran nuestros invitados, y espero que usted también pueda aprender, y si es un tema que ya usted domina, no importa, lo que hacemos es reforzarlo, reflexionar y generar opinión. Les recuerdo que como siempre ya está abierto nuestro WhatsApp para que usted opine con referencia al tema en la medida en que vaya avanzando. WhatsApp Programa Horizontes 83-41-4142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83-41-41-42. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos escucha por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Síganos escuchando a través de internet en nuestra página de Facebook en cualquier parte del mundo. Es muy sencillo, es muy fácil, solamente debe de ingresar, vamos a decírselo así despacito, debe de ingresar a nuestra página de Facebook. La dirección facebook.com// Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com// Programa Radial Horizontes. Ese es el Facebook nuestro, para que usted pueda escucharnos en cualquier parte del mundo a través de Facebook. Reitero,
nos puede escuchar en su tablet, en su computadora, en su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Bueno, amigos, ya está con nosotros nuestro invitado. El tema de hoy es un tema muy interesante. ¿Han escuchado ustedes a la presidenta Laura Fernández hablar de que ella impulsará una ley para grabar las conversaciones en centros penales? Nosotros no somos abogados, reitero, nosotros no somos abogados, pero el sentido común, la lógica, lo que hemos estudiado a lo largo de los años, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado de los expertos como el que tenemos hoy, nos dice que esto está muy lejos de la realidad. Grabar las conversaciones en centros penales, por más que la persona delincuente sea una persona que haya cometido una atrocidad en contra de alguno de los miembros de la sociedad, eso ni los convenios internacionales ni las leyes de Costa Rica creo que lo van a permitir. Pero bueno, aquí hay algo que siempre sorprende y a uno le llama la atención. En todas las administraciones, y yo me iría desde Luis Guillermo Solís para acá, Luis Guillermo Solís, don Carlos, luego don Rodrigo, ahora doña Laura Fernández, no sé qué es lo que sucede, pero siempre hay unas expresiones o declaraciones donde uno dice, bueno, caramba, ¿quién será el que los asesora en términos legales en casa presidencial? Y hablo de diferentes administraciones para que nadie diga aquí que es que estamos en contra de doña Laura. No. Le deseamos lo mejor de lo mejor a doña Laura, porque si a ella le va bien, a usted le va bien, a nosotros nos va bien. Y en términos de seguridad, que ella quiere retomar la seguridad e inclusive no le dio continuidad al exministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora Cordero, porque no estaba satisfecha con la cantidad de excusas que se daban todos los días y de buscar culpables de dónde eran los responsables, mientras el país seguía inmerso en una alfombra de sangre. También se lo reconocemos y le está dando la oportunidad a un nuevo ministro de Seguridad como es don Gerald Campos. Sin embargo, don Gerald viene de la cartera de Justicia y la cartera de Justicia se encarga de los centros penales. Ahora viene la señora presidenta y se siente sorprendida y en su discurso, a la par de don Gerald, quien viene saliendo hasta hace unos días como ministro de Justicia encargado de los centros penales, dice, qué barbaridad, yo no sé en qué momento habían reclusos presos que mantienen hasta 30 pares de tenis ahí para transar, para hacer negocios, etcétera, etcétera, dentro de un centro penal. Eso se acabó. Bueno, lo tenía ahí a la par. Nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no le dijo? A propósito, don Gerald, ¿qué pasó durante estos 4 años? ¿Por qué usted permitió que un preso tuviera 30 pares de tenis ahí? Es que hay presos que reciben hasta 15 platos diariamente de comida china, dentro de los cuales probablemente van los recaditos, los mensajes y la droga. Bueno, ahí tenía también al señor ministro de Justicia anterior, don Gerald Campos, al lado de ella, es que estaba a la par de ella. ¿Y por qué no le preguntó? Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿esto es un show o esto es la realidad de lo que quiere hacer? Porque ahí no podemos decir ni siquiera que fue que embarcaron a la presidenta y que está mal informada. Ella tenía al lado al exministro de Justicia, que era la persona encargada mientras estaban sucediendo las situaciones que tanto alarman a la hoy presidenta de la República, doña Laura Fernández Delgado. Para hablar sobre ese tema, ¿será permitido? Laura Fernández impulsará ley para grabar conversaciones en centros penales. Hemos invitado al máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. Y nosotros muy agradecidos como siempre con Juan José, que muy amablemente nos cede parte de su tiempo. Él se encuentra afuera de San José, sin embargo muy amablemente ha cedido parte de su tiempo para estar con nosotros. Y es que hoy acá en Horizontes, reitero, abordaremos un tema que genera intensos debates jurídicos, políticos y de seguridad nacional. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿será permitido?
Laura Fernández impulsará ley para grabar conversaciones en los centros penales y además promovería sanciones por la mera pertenencia a bandas y grupos de crimen organizado. Nos acompaña, reitero, el máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal y Seguridad y Crimen Organizado, para analizar hasta dónde puede llegar el Estado en materia de seguridad, cuáles son los límites constitucionales, reitero, constitucionales, qué sucede con los derechos fundamentales y si estas propuestas pueden convertirse en herramientas eficaces o abrir riesgos para la democracia y el debido proceso. La gran pregunta es, y sigue siendo, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para combatir el crimen sin comprometer libertades y garantías fundamentales? De nuevo, le damos la bienvenida al máster Juan José Acuña Leandro. Juan José, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atender nuestra invitación. Qué amable usted, estando en una gira de trabajo fuera de San José, que nos esté atendiendo para que logremos nosotros, quienes no somos abogados, comprender de una vez por todas cosas que pareciera que tienden a confundir al ciudadano cuando escuchamos a la presidenta con estas expresiones. Le doy la bienvenida, Juan José. Hola, buenos días, Edguitar y todos los oyentes. Para mí siempre es un placer estar una vez más en este tan reconocido programa. Y sí, aquí vamos a hablar de este tema que ha generado tantísima polémica y que, mira, yo que me conoces bien y los oyentes me conocen y que saben que yo soy totalmente mano dura, cero tolerancia. Y eso nos gusta a nosotros. ¿Perdón? Eso nos gusta a nosotros, que vos seas así. Es que digamos, te voy a decir una cosa, yo puedo tener muchos casos activos y te invito a revisar mi agenda de casos activos y vos verás que yo no tengo ni uno solo de crimen organizado. No porque no me hayan tocado la puerta, porque ya en unas 2 o 3 ocasiones me han tocado la puerta, sino porque yo como abogado privado tengo digamos el privilegio de decidir quiénes son mis clientes y quiénes no, claro. Cosa que no puede, por ejemplo, hacer un defensor público. Y yo dentro de mis llamémosle valores profesionales, no defiendo, es un no absoluto a nadie que tenga que ver con crimen organizado, con lo cual no estoy diciendo que no tengan derecho a una defensa, con lo cual no estoy diciendo que aquellos abogados que sí lo hacen y que deciden defenderlos, pues que no puedan hacerlo. Por supuesto que pueden hacerlo y por supuesto que es un derecho constitucional y convencional de esas personas. Lo que pasa es que yo, al no tener, digamos, ese tipo de clientes y al no trabajar para ninguna institución específica, entonces me puedo dar la libertad de decir lo que pienso y como lo pienso, y con base a todo lo que he estudiado en el exterior del crimen organizado. Y esa es la razón de por qué yo no tengo de paro en decir que la mano dura y todo eso, como siempre lo he dicho, pero sí hay un límite que sí tiene que respetarse, y es justamente el que estamos hablando, que es el tema de la comunicación entre abogado-cliente. Justamente porque a veces he tenido que ir a un centro penitenciario y justamente porque en esa confidencialidad de las comunicaciones las personas me cuentan que es un caso de crimen organizado, justamente por eso es que yo he podido decir que no. Justamente por eso es que yo he podido decir que no, y que yo qué dicha que he podido decir que no, porque no quisiera yo meterme en algo en lo que yo no quiero, claro. ni sería correcto desde un punto de vista legal que una persona tenga que mentirme para luego en medio juicio darse cuenta, o yo darme cuenta de que todo era una mentira, todo porque estaban siendo grabadas las comunicaciones. Las comunicaciones en general, inclusive eso ni siquiera es a nivel legal, sino constitucional en el artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica, y a nivel convencional en el artículo 11, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales, es totalmente, las comunicaciones como tal son totalmente sagradas, salvo evidentemente hay una ley de intervención de comunicaciones que obviamente se permite en ciertos casos, cuando hay una autorización judicial y en los casos que ahí se presupuestan. Pero ya el tema, o sea, ya por sí lo que quiero decir es que las comunicaciones son sagradas, son protegidas, pero las comunicaciones de abogado-cliente son todavía más
protegidas y son todavía, digamos, más tuteladas. Esto, digamos, tal vez como para entrar un poquito en contexto histórico, que a mí siempre me gusta de manera muy rápida, digamos, ver de dónde es que viene esto. Esto no es nuevo, digamos, ya en algunos países se ha intentado. Por ejemplo, está el famoso régimen 41 bis, que nació en Italia más o menos allá por los albores de la década de los 90, que eso fue una excepción, digamos, fue un sistema que ya existía, pero cuando se dieron los famosos asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que fueron asesinados por la Cosa Nostra, entonces ahí es cuando eventualmente este sistema penitenciario italiano viene y dice: en este momento vamos a tomar medidas extremas y excepcionalísimas contra ciertas organizaciones criminales que en ese momento estaban tomando posesión de todo, incluía las cárceles. Hablo de la Cosa Nostra, de la 'Ndrangheta, de la Camorra, de la mafia siciliana. Y entonces ellos, el régimen, digamos, penitenciario italiano detectó en ese momento algo que aquí ya se viene sabiendo, y es que algunas comunicaciones se dan a lo interno de los centros penales para efectos de ordenar sicariatos, extorsiones, y en general continuar con el crimen organizado desde las cárceles. Entonces, los criminales saben que eso, digamos, ya hacerlo a través de personas, como puede ser visita conyugal o personas aisladas, saben que eso es riesgoso justamente porque se puede filtrar la comunicación. Entonces empezaron a utilizar formas más novedosas, como que por ejemplo lo hacían en mensajes diferidos. Entonces, por ejemplo, en una visita se daba a quién tenían que matar, en otra visita se daba, por ejemplo, se decía cuándo tenían que matar a esa persona, y en otra visita se decía la recompensa, y así lo iban haciendo diferido, hasta que encontraron una forma muy fácil de hacerlo, y es decir, bueno, claro, busquemos entonces abogados, pero ya no estamos hablando de abogados, digamos, que vengan a defender a estas personas imputadas o estas personas ya sentenciadas, sino que lo que vamos a buscar son abogados que se presten, o sea, que son parte propia de la organización, los contratamos para que entonces vayan y bajo el timo de que el supuesto secreto profesional, entonces vamos ahora sí a través de ellos a usarlos como un mecanismo propio para enviar esos mensajes que sigan generando sicariato, extorsiones y en general todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Eso fue así. De hecho, hay lugares donde también se han analizado estos temas, ¿verdad? Y se ha hecho bajo ciertas, digamos, premisas, ¿no? Y esas premisas, son específicas. Pero lo que sí te puedo decir, mi estimado Guitar y oyentes, es que definitivamente eso es algo que en Costa Rica y en un sistema democrático, desde un orden constitucional, no se podría. Se podría analizar, por ejemplo, en casos de crimen organizado grave o de terrorismo, cuando hayan indicios objetivos de abuso, por ejemplo, como el que te estoy mencionando, claro, que haya una ley que lo habilite, que haya proporcionalidad, que haya necesidad y que haya control judicial y sobre todo una motivación y un contexto específico. Ahí podríamos tal vez analizar ciertos, no estoy hablando de irrumpir en las comunicaciones abogado-cliente, no, estoy hablando de que se podría levantar excepcionalmente, como se hace con la ley de intervenciones telefónicas, el secreto en las comunicaciones en ciertos casos específicos, pero no por regla general. O sea, ahí es donde entra lo que vos decías, el tema del asesoramiento. Una cosa es hacerlo excepcionalmente y obviamente requeriría todo lo que te estoy diciendo, todos los presupuestos que te estoy diciendo, y otra cosa sería venir y decir que por regla general en todas las cárceles del país se van a grabar todas las comunicaciones de abogado-cliente, porque eso sí, discúlpame, ¿verdad? Lo digo con el respeto de la señora Presidente, pero eso sí ya raya en un mal asesoramiento, digamos, por parte de quien sea que la esté
que la esté asesorando, porque es que ni siquiera se podría legalmente, eso tendría que reformarse constitucionalmente, y no es una reforma de las que yo he venido diciendo que funcionen. Por ejemplo, ¿qué es más importante que eso en este momento? La ley de extinción de dominio, que también se las trae, que también requiere un montón de cosas más. Yo fui el primero, Guitar, que empecé a hablar de la extradición en Costa Rica en el año 2020-21, en media pandemia, cuando empecé en medios. Yo fui el primero que prácticamente empecé hablando de esto, y ve lo que yo hice en la realidad. Yo soy, y para los oyentes que tal vez, digamos, dicen, pero qué raro, Juan José es mano dura y cero tolerancia, pero ¿por qué aquí no? Bueno, porque el ser mano dura, como le llamamos popularmente, o cero tolerancia, no implica absolutamente un atropello a todo tipo de garantías fundamentales y derechos humanos habidos y por haber. Eso no es lo mismo. Una cosa es una política criminal que yo apoye, que sí creo que estamos en un contexto en que se requiere, y otra cosa totalmente es venir es como que yo diga entonces que, no sé, que voy a ir a matar a todas las personas que viven en una zona roja, entonces sí, obviamente estoy acabando con la delincuencia, pero ¿a qué costo? O sea, yo creo que eso sí ya raya, digamos, en un mal asesoramiento, mi estimado Guitar y oyente. Muy bien. Ahora bien, tal vez me ayudas con una definición que se entiende por crimen organizado. Ok, crimen organizado, hay varias definiciones que normativamente se establecen. Crimen organizado es cuando es un fenómeno, realmente es un fenómeno que ocurre cuando varias personas convienen en realizar actividades que obviamente son ilegales, que son conexas y que normalmente tienen una serie de delitos que son que van de la mano. Entonces, crimen organizado, estamos hablando de aquella actividad criminal que se da de manera organizada normalmente se habla de 2 o más personas que estén en este tipo de actividades, y normalmente tiene que ver con actividades que son de tipo de narcotráfico, pero al decir narcotráfico vienen también implícitos varios otros delitos que pueden ser lavado de dinero, actividades o delitos precedentes, y que tiene que ver también con muchas veces terrorismo, trata de personas, y en general toda aquella actividad que sea de manera organizada. En términos muy sencillos, yo digo que son empresas, porque de hecho lo son empresas poderosas, multinacionales, transnacionales, que se dedican justamente, normalmente, el caso más común, su manifestación más común es el tráfico de drogas. Pero es que es un error creer que el crimen organizado solo es tráfico de drogas. Es que por eso te digo que es como una especie de combo que generan, que van de la mano. O sea, el tema de extorsiones, el tema de sicariatos, el tema de control de territorios por drogas, el tema digamos, de lavado de dinero, el tema de terrorismo, todo eso va de la mano con el crimen organizado. Entonces, eso evidentemente requiere, y eso es lo que estamos viendo en Costa Rica. Nosotros pasamos de ser un país que se regía bajo la delincuencia tradicional criminal, que era pues aquel que se metía a robar una casa o que, no sé, que robaba un banco, por decir algo, a pasar a ser dominados por temas que en otros programas hemos hablado, por temas de territorio, por temas de un montón de cosas, de inclusive, me atrevo a decir, de las leyes que han habido y que han imperado en Costa Rica, que han sido muy pacíficas. Entonces se da una coyuntura en la cual se han venido para acá y han operado desde aquí ya como una sede de inteligencia, como un headquarters, que llamarían los estadounidenses, como una casa matriz, y desde aquí operan en toda la zona, en toda la región, y ese es el problema, que eso es lo que estamos viendo estructuras criminales de tipo organizado, y eso requiere otro tipo de medidas ante una delincuencia ordinaria. O sea, ya las medidas de delincuencia ordinaria, como las que prevé el Código Procesal Penal del año 89, de 98, perdón, el Código Penal del año 70, la Constitución Política del año 49, ya no dan abasto para ese proceso de crimen organizado, porque ese fenómeno se da mucho después
estas normas, ni siquiera había inteligencia artificial. Yo sé que alguien me va a decir, sí, bueno, pero es que ya hay incorporaciones al Código Penal donde se habla, por ejemplo, de estafas informáticas, de delitos informáticas. Sí, pero es que el crimen organizado trabaja con cosas como criptomonedas, como inteligencia artificial, que en Costa Rica no están tuteladas. Entonces ahí es donde yo digo que ocupamos normas más severas, más drásticas, mano dura, y cero tolerancia, que son otras políticas que vienen de otros países. Es correcto. Y eso es lo que necesitamos, pero no, digamos, no atropellar ni destruir el Estado de Derecho y la democracia, porque eso, yo no podría, digamos, el día en que yo haga eso, tengo que exiliarme en otro país, porque definitivamente no es lo que yo quisiera para mi país, empezando por mí mismo. No, y una sociedad civilizada se rige por leyes y por códigos, como estamos en Costa Rica. Ahora, por más que uno, como lo dije al principio del programa, hay crímenes que realmente uno se llena de cólera, etcétera, etcétera, pero para eso existe la justicia. ¿Puede una persona privada de libertad conservar derechos fundamentales? Sí, por supuesto, de hecho se conservan. Ahora hay una famosa expresión que dice que son privados de libertad y no de derechos, ni mucho menos de derechos fundamentales, ni mucho menos de derechos humanos. Yo creo... Eso para que continúe, vamos sin caer, porque entonces habrán algunos que nos empiezan a calificar, como ahora está de moda calificar a Raimundo y todo el mundo, van a decirnos, es que son garantistas. No, aquí estamos hablando del derecho, no estamos hablando de garantistas. Continúe, vamos Sí, ahora que hablas de este tipo de modelos, sí creo conveniente decir que yo, por ejemplo, como abogado, yo defiendo, o más bien no soy defensor de un modelo, digamos, ya no llamémosle ultragarantista, que es el que debería regir en Costa Rica, sino más bien abolicionista. En Costa Rica, para que vos y los oyentes sepan, hay tendencias, hay jueces, hay personas, actores políticos, hay filósofos del derecho que creen en el abolicionismo penal. ¿Y eso qué quiere decir? Me estará preguntando a más de uno. Bueno, el abolicionismo penal, en términos sencillos, es que no creen en el sistema penal, es decir, creen que no resocializa, lo cual yo podría estar de acuerdo, pero entonces, como no resocializa y como se supone que el único fin que tiene la cárcel es resocializar a una persona, entonces es muy fácil, la solución entonces es que nadie vaya a la cárcel. O sea, en otras palabras, ¿para qué vamos a meter a una persona a la cárcel solo por meterla? Si esa persona no se va a resocializar. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, como te dije, si yo defendiera a delincuentes de crimen organizado, yo no podría estar dando este discurso. Mi discurso pasaría a ser otro, pasaría a ser, bueno, no, es que definitivamente ellos son totalmente idénticos ante la ley, porque la ley es igual, y evidentemente el debido proceso y las garantías, etcétera, y te cambiaría el discurso porque tengo un interés. Si vos tenés un restaurante, y no sé, y vendes carne, pues obviamente que vos vas a defender a tu restaurante, ¿no? Porque tenés clientes que les gusta tu producto pero yo, gracias a Dios, no tengo que hacerlo. Primero, porque no trabajo para ningún tipo de institución, gracias a Dios. Y segundo, porque te repito, no tengo ningún tipo de cliente de crimen organizado. Entonces, eso a mí me da la libertad de poder decir lo que pienso. Yo tengo más o menos 20 años de estarme formando en el extranjero sobre este fenómeno. De hecho, en este mes tengo que viajar a 3 países, justamente a cátedras que tienen que ver con crimen organizado. Pero eso no quiere decir que y ahí es donde viene la línea delgada, no es que yo esté de acuerdo con irnos a una dictadura y romper una democracia que siempre ha caracterizado Costa Rica. O sea, sí creo en la mano dura, sí creo en la cero tolerancia, sí creo que los delincuentes no deberían ser pobrecitos que llegan a un hotel y que entonces se les tiene que tratar como si fuera un hotel y prácticamente ponerles aire acondicionado, y entonces eso no lo creo. Eso yo no lo creo. Yo creo que tiene que haber mano dura. Inclusive estoy a favor de que trabajen, de que sean productivos para el sistema penitenciario, porque luego se van a tener que adaptar eventualmente al sistema, digamos, societario, al sistema social. Entonces sí creo en todo eso, pero ya venir a decir, digamos, que por regla general, digamos, sin ningún tipo de fundamentación específica de lo que ya te mencioné,
que se venga a decir que vamos a interferir en todas las relaciones cliente-abogado, que son de las más consagradas que pueden haber a nivel legal, constitucional y convencional, eso ya raya, o sea, eso yo no le encuentro, digamos, no encuentro una sola persona. Puede haber gente que esté de acuerdo, pero alguien que lo sustente y que diga eso es legal desde un punto de vista constitucional o convencional, no he encontrado ni uno solo. Los constitucionalistas y los convencionalistas más conocidos en este país lo que te van a decir es que eso es totalmente improcedente. Que la gente esté de acuerdo, bueno, la gente puede estar de acuerdo, la gente puede estar de acuerdo en la pena de muerte y no entenderán ni siquiera por qué es que en Costa Rica no se aplica. Bueno, pero es que una cosa es estar de acuerdo desde un punto de vista social y otra cosa es desde un punto de vista legal, que es bajo el régimen, digamos, que nos regimos en un sistema democrático. Además de eso, aquí me está recordando Manuel Ortiz, dice, recordemos que también se podría anular cualquier proceso si las pruebas son obtenidas ilegalmente, dice Manuel Ortiz, que te felicita, él vive en Desamparados, dice, excelente la exposición del licenciado, cada vez que llega a Horizontes o en algún medio televisivo no me pierdo al licenciado Acuña, buenísimo, don Edgar, lo felicito, sígalo invitando, muy bien. Por acá dice Norma que nos escucha en Escazú y dice, así es como se habla, claramente y sin tapujos y sin tintes políticos. Para mí estas declaraciones de la Presidente no fue que la embarcaron, no es que ella no conozca, es que le sonaba muy bonito al oído para decirle a los costarricenses de que entra con las mangas arrolladas. Lamentablemente está hablando de cosas que no se pueden hacer. Y otro por acá, dice Ricardo, dice, me gustaría que hable su invitado sobre los convenios internacionales. El derecho internacional es claro, este tipo de situaciones solamente se podían hacer con la Gestapo de Hitler o con la policía de Pinochet en Chile, pero en una democracia como Costa Rica esto no tiene ni pies ni cabeza, nos dice Ricardo, que quisiera un comentario tuyo. Tal vez le hacemos el comentario antes de ir a la pausa. Sí, primero que todo tiene mucha razón y gracias a quien me felicitó de nombre de Manuel, si no me equivoco, sí, porque eso lo estaba olvidando. Efectivamente esto, entonces ¿para qué hacer un juicio? Y básicamente estarían todos invalidados de acuerdo al sistema que tenemos y entonces lo que más bien propiciaría es que entonces luego estén saliendo en libertad porque se están cayendo los juicios. Entonces gracias por recordarme eso. Bueno, esto tiene muchísimos convenios internacionales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de Costa Rica, las leyes, las normas, la pirámide de Kelsen. O sea, es que por ningún lado existe, digamos, un mecanismo. Es más, yo te lo decía al inicio, se ha intentado, a través de la explicación que te di del artículo 41 bis del ordenamiento penitenciario italiano, se han intentado cosas parecidas en específicas situaciones, digamos, graves. En Estados Unidos, por ejemplo, pues no te digo, digamos, que se puedan escuchar las conversaciones de abogado-cliente porque también son protegidas, pero cuando se detecta que el abogado es parte de la mafia, digamos, de la organización y que se están mandando mensajes a través de este abogado, o sea, que se está utilizando al abogado para otros fines que no son para los que está concebido, entonces se puede eventualmente y excepcionalmente permitir. Pero una cosa es eso, que eso tendría que tener toda una regulación, y otra cosa es venir a decir que por regla, que así es como lo entiendo que se ha dicho, porque no entiendo que se haya hecho de otra manera, que por regla general se vaya a, digamos, a escuchar o a grabar todas las comunicaciones, digamos, entre abogado y cliente en Costa Rica. Eso sería totalmente antinormativo, es decir, improcedente. Entonces yo creo que tal vez así le respondo a la persona, pero yo quiero aclarar nada más, Edgar, que yo sí estoy de acuerdo en la cero tolerancia, en la mano dura, en que hay que darle, y los que me conocen, como la persona que acaba de felicitarme, que me ha visto en otros medios televisivos, yo siempre me he caracterizado por decir que debemos priorizar
a las víctimas y a la sociedad civil y dejar de estar tratando a los delincuentes como pobrecitos. O sea, pobrecitos que no se puede, es que fue víctima de algo y por eso démosle una segunda oportunidad, porque por eso seguramente cuando era niño, entonces si fuera así, entonces todos seríamos pobrecitos de algo. No, esa mano de esa palmadita en la espalda yo no la comparto, pero eso, a venir a destruir lo que es algo tan sagrado como digamos la comunicación entre abogado y cliente, que te repito una vez más, gracias a esa comunicación privada es que yo he dicho que no a casos donde han querido meterme en crimen organizado, es gracias a eso, a que se da esa libertad de que me puedan decir en una cárcel o en donde sea, esto es un tema de crimen organizado y por lo tanto yo, Juan José Acuña Leandro, digo no, gracias, porque me gusta dormir tranquilo. Habrán otros que lo hagan y yo lo respeto, pero yo no. Entonces, gracias a esa privacidad es que me lo pueden decir, si no entonces encontraríamos una cosa en la que terrible, o sea, los juicios se caerían, la impunidad más bien saldría a flote, todo el mundo saldría libre por invalidación de las actuaciones procesales. O sea, sería un caos, o sea, más bien lejos de querer ser una solución, sería un caos absoluto y rotundo. Muy bien, hoy hemos invitado al máster, abogado de profesión, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado, Juan José Acuña Leandro. Con él le planteamos una pregunta: ¿será permitido lo que expresa la señora Presidente Laura Fernández, que impulsará una ley para grabar conversaciones en centros penales? Bueno, ya lo han escuchado ustedes al abogado, donde se expresa claramente que esto no es permitido, así claramente no es permitido. Estoy recibiendo muchos mensajes y les reitero que está abierto el WhatsApp 8341, ya los vamos a leer después del corte comercial, 83 41 41 42. Envíe su mensaje con relación al tema. ¿Qué piensa usted de la ley que piensa impulsar la señora Presidente para grabar las conversaciones en centros penales? Además de eso, también lo que es penalizar la pertenencia a grupos criminales, que ya lo vamos a hablar con Juan José después de la siguiente pausa. Retornamos. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En Borgen, una serie sobre la vida política de Dinamarca, observé que desde la primera ministra hasta el obrero se trasladan a menudo en bicicleta y que los políticos no son una élite privilegiada. Ese país sin pobres, al igual que Finlandia o Suecia, no son perfectos, pero están muy lejos de lo que somos nosotros. Todo lo contrario, lo observé en una entrevista con un fotógrafo argentino involucrado como en 20 guerras en todos los continentes, así en Somalia como en Afganistán o Irak. ¿Qué dos caras más distintas? Unos países con evidente felicidad, mientras otros son una desgracia. Como busco el ejemplo positivo, observo que cuando hay personas con compromiso, enseñando valores como el del trabajo y honradez, procurando lo mejor para todos, se genera una sociedad como la que yo deseara para el mío, no como países muy cercanos, con gobernantes expulsores de su propio pueblo y que generan lo contrario. Como soñador que soy, busco lo mejor para mi país, pero confiando en momificados o improvisados partidos políticos, descuidamos lo importante de verdad: enseñar a nuestros hijos el valor del trabajo, del esfuerzo y del estudio, que la honradez debe ser nuestra, sin importar la de los demás, y que todos debemos aportar, no restar, pero sobre todo, que los políticos no nos hacen a nosotros, nosotros hacemos a los políticos en nuestras casas,
Las grandes obras son de resultado lento, pero valen la pena. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias, amigos, por participar con nuestro programa a través de la línea de WhatsApp. Está abierto el WhatsApp para que nos envíen sus mensajes y su opinión. ¿Será permitido? Laura Fernández impulsará ley para grabar conversaciones en centros penales. Además de eso, ella habló, aquí me lo están recordando, además lo voy a leer de una vez. Dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, que felicita al licenciado Acuña, que igual que otro oyente, nunca se lo pierde cuando está en los medios de comunicación. Este es un hombre que tiene, voy a leerlo porque es una expresión muy dada. Dice, este es un hombre que tiene lo que ponen las gallinas bien puesto, lo felicito. Así dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. Dice, lo dice un finquero legítimo de cepa de Pérez Celedón. Lo felicito, y aquí está mi madre con 89 años que también lo felicita por su valentía, dice Edgar. ¿Ok? Gracias. Viene otro por acá, dice, vamos a ver, Alejandro dice que, vamos a ver, es que es un poquito largo. Alejandro, permítame que haga un pequeño resumen porque se me fue muy largo. Esto es como de una página el mensaje. Alejandro lo que dice en síntesis es que a él le llama la atención, como se expresó acá en Horizontes, que la presidenta no cuestionara al exministro de Justicia y le preguntara: Gerald, ¿qué pasó? Se le fueron entre las piernas la cantidad de tenis que pasaron ahí, porque el que tenía que darle la respuesta era Gerald, no venir a descubrir el agua tibia. Y también dice Alejandro por acá, vamos a ver, dice... los 15 platos, 50 platos o un plato de comida china deben de ser revisados. ¿Por qué no se estaban revisando? También tenía que preguntarle al hoy ministro de Seguridad, que venía de Justicia, por qué no lo estaban haciendo. Sí la felicito con su estrategia de reunirse todos los días lunes con los mandos altos. Es así como se maneja el asunto. En el caso de Rodrigo Chávez, solamente él, vamos a ver, solo Rodrigo Chávez, él y Mario Zamora manejaban la seguridad. Por eso terminó siendo un desastre que fue evidente, y por eso mandaron para la casa a Mario Zamora. Bueno, ok, viene otro por acá, el ingeniero Rafael Piñar Ballestero, que tiene la gentileza de escribirnos, dice un tema muy interesante. Lo más importante es que se aclara a la opinión, a la población, un asunto muy sensible por parte del licenciado Acuña Leandro. Gracias. Viene por acá, nos está escuchando el diputado de la República, el licenciado Marco Bahía Chavarría, quien fue director de Migración, también trabajó en la DIS, es un abogado litigante, ahora no, porque está como diputado, pero es un abogado experto en temas migratorios. Dice, en sintonía desde carretera, dice el diputado: saludos al expositor y auditorio de Horizontes. Cualquier estrategia contra la criminalidad debe de respetar la Constitución política, acuerdos e instrumentos internacionales de derechos humanos y el bloque de legalidad costarricense. Nuestro país se ha destacado por el Estado de Derecho que impera. Asimismo, se requiere una estrategia unificada de todos los cuerpos policiales del país, no solamente de la fuerza pública. Ejercer mando con mano dura no implica lanzar discursos con demagogia. Buen miércoles para todos. Atentamente, Marco Bahía Chavarría, diputado de la República. Bueno, vamos a ver. Ana Patricia, nos dice Ana Patricia: hola, buenos días, amigos, los voy escuchando aquí con mi esposo en carretera, vamos rumbo a Limón, excelente la señal, felicito al licenciado Acuña por esta exposición. Qué feo cuando se entra o con mala información o se pretende seguir generando cortinas de humo para seguir peleando contra todos. Doña Laura, usted está a tiempo, le deseamos lo mejor, que Diosito me la bendiga. Vamos a ver,
Que Diosito me la bendiga, son los deseos de mi esposo y míos, dice la oyente. Pero por favor, no empiece a buscar culpables en otro lado. Arróllese las mangas, empiece a trabajar como lo está haciendo los lunes en el tema de seguridad y todos la vamos a respaldar. Siga adelante, pero no busque excusas en otro lado. Otro por acá. Dice Federico, buenos días, los escucho en Santo Domingo de Heredia, lo felicito por el programa, me gusta mucho el enfoque que le da el licenciado, un hombre valiente, un hombre claro, y como él lo dice, él tiene la decisión de él de no atender a criminales, lo felicito. Lamentablemente en un Estado de Derecho habrán otros que tienen que defenderlos y si no, el Estado tiene que defenderlos y ahí terminamos pagándolo todo, pero lo felicito por esa decisión. Dice mucho de él, es un hombre con hidalguía. Dice Jorge Antonio, dice entiendo que no serían las llamadas, serían las exclusivas, serían algunas exclusivas. No, nosotros, Jorge Antonio, nosotros volvimos a ver, y aquí tenemos el video con las declaraciones de la presidenta. Ella está hablando de las conversaciones con los reos peligrosos y sus abogados, y eso es totalmente inadmisible. Así es que Jorge Antonio no tiene eso sentido definitivamente. Don Sergio Aguilar, dice el máster Sergio Aguilar, buenos días don Edgar, excelente tema y expositor. Me pregunto, ¿qué hicieron durante 4 años y ahí estuvo Gerald como ministro de Justicia? Es evidente que lo que busca es reciclar el circo presente desde hace 4 años y seguir echándole la culpa a otros sin asumir su responsabilidad. Atentamente, máster Sergio Aguilar Solano. Y tenemos otro por acá. Aprovecho para enviarle un saludo al exministro de Educación, el licenciado Marvin Herrera Araya, y a su señora esposa. Dice, para quienes no somos abogados, don Edgar, la precisa y fuerte exposición de su distinguido invitado, máster Acuña, es otra valiosa clase de aula abierta de cultura ciudadana. Qué bonito. Muchas gracias, don Marvin. Gracias. Y continúa diciendo, no hay duda de que la presidenta Fernández sigue siguiendo el guión de quienes la asesoran para que ante las cámaras muestre una personalidad firme, valiente, la está llevando a cometer errores. Considero que el buquelismo está influyendo en las políticas de seguridad de su gobierno, olvidando que Costa Rica y El Salvador tienen historias y culturas diferentes. Felicitaciones para su distinguido invitado. Atentamente, exministro de Educación, licenciado Marvin Herrera. Muchas gracias, don Marvin. Saludos para usted y su señora esposa. Quiero leer el último por acá. Vamos a ver el último por acá. Eddie Matarrita, dice Eddie Matarrita, más claro no canta un gallo. Deberían de contratar al licenciado Acuña como asesor en casa presidencial para que dejen de estar bateando y así no embarquen a la señora presidente, que no está obligada a saber de leyes, pero sí están obligados a informarle adecuadamente. Presidente, no se embarque, no diga eso, que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ese es otro comentario. Te cedo la palabra, Juan José, para que hagas un resumen de estos, de la cantidad de mensajes. Me tienen las bases llenas gracias a la participación tuya por acá. Y te dejo plantear otra pregunta para no interrumpirte ahora después. Y es, ¿qué significa penalizar la mera pertenencia a grupos criminales? Que también lo anunció. Continúe, Juan José. Bueno, eso es algo que también yo no le encontré. Yo lo vi y te juro que duré como 10 minutos pensándolo, porque yo dije, pero ¿cómo? No, es que no entiendo, digamos, ¿cómo penalizar? O sea, si se está refiriendo a una asociación ilícita, eso ya existe. Entonces, yo no entiendo. Yo no entiendo, digamos, si es que lo que quiere decir es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo descabellado. Sí, yo no sé, que me lleguen a detener a mí y a mandar a la cárcel porque alguien diga que yo pertenezco a una red de sicariato, pero sin haber hecho nada. ¿Sabes? Es que entonces estamos mandando a la gente por nada. Es que yo no, o sea, realmente yo no entiendo esa parte. Yo estoy de acuerdo con toda aquella persona que definitivamente, bueno, y gracias por todos los mensajes de todas las personas que me apoyan. Yo creo que me debo al público y créanme, y los que me conocen saben, y vos lo sabes, Guitar, que yo insisto una vez más, yo no soy esa persona que va a venir a decir es que los pobrecitos no, para eso hay muchos. Vos los conoces y te puedo pasar el número de 50 abogados que te van a llegar a decir eso. Yo no estoy de acuerdo de eso. De hecho, yo sí estoy de acuerdo en que hay cosas
que reformar en la Constitución política. Más, no vayamos muy largo, si no hubiera sido por la reforma constitucional que se dio hace poco del tema de la extradición, entonces no se estarían extraditando las personas que ya fueron extraditadas. Entonces yo creo que sí hay que analizarlo, y de paso le dejo el mensajito al estimado oyente diputado de la República que le hago un llamado para que efectivamente modernicen las leyes. ¿Por qué? Porque esto es como un círculo vicioso. Acordémonos que por el principio de legalidad el Poder Judicial solo puede hacer lo que una ley le dice que puede hacer. Entonces, si el Poder Judicial no tiene leyes frescas, modernas, que eventualmente lo guíen en una lucha antinarcotráfico, entonces no va a poder hacerlo por más que quiera. O sea, si yo soy juez de la República y a mí mi intuición me dice que tengo que irme por la izquierda, pero la ley me dice que tengo que irme por la derecha, aunque yo no quiera, tengo que hacerle caso a la ley, y entonces, aunque yo sepa que el camino es otro, tengo que hacer lo que la ley dice. Por eso es que encontramos cosas que no nos explicamos, y por eso es que yo hago el llamado, porque a veces me dicen, bueno, pero entonces ¿quién es el de la culpa? Bueno, el de la culpa somos todos, pero no es solo el Poder Judicial, porque yo le he tirado muy duro al Poder Judicial, y a veces me han dicho algunos jueces que son amigos míos y fiscales que son amigos míos, es que se nos tiran muy duro, y yo les digo, no, vean, créame que yo respeto y admiro a las personas estimables que trabajan en el Poder Judicial, fiscales, jueces, auxiliares administrativos. El problema es que por algunos pocos, y sobre todo en la cúpula, se ven enlodados todos los que llegan a trabajar con la frente en alto. Entonces, esa es mi queja. A mí me gusta mucho, yo soy un fiel admirador de Barack Obama, y él decía, por ejemplo, que durante sus mandatos presidenciales, él ha encontrado personas que son geniales para efectos de describir problemas, identificar problemas, estudiar los problemas, analizar los problemas, y que le buscan métodos cuantitativos y calificativos a todos los problemas, pero no hay muchas personas que resuelvan esos problemas. En otras palabras, lo que quería decir es que hay personas que buscan, en lugar de buscar soluciones a los problemas, más bien lo que hacen es buscar problemas a las soluciones. Y yo en eso estoy en total desacuerdo, porque aquí hay gente que dice, no, es que la culpa es de este, es que la culpa es del otro. No, es que el problema es que indistintamente de quién sea, esto es como un avión o como un barco. Si nos vamos a morir, nos morimos todos. Aquí no se salva nadie, ni siquiera los jueces, ni siquiera los magistrados, los periodistas, los abogados, nadie, porque son los primeros que empiezan a matar cuando esto se complica más. A mí no me gusta hablar, yo conozco las fases, digamos, de esto, yo lo he visto cómo es la escalonada, y no me gusta decir cuáles pasos siguen, porque si luego se dan, pueden decir que es porque yo los dije, lo que sea, pero lo que sigue a continuación es eventualmente que maten a todos, desde los policías, como ya lo estamos viendo, hasta jueces, periodistas, abogados, nadie se salva. Entonces yo no quiero eso, y la única solución que nosotros tenemos es decir, para mí el primer problema, la primera parte, la solución del problema está en reconocer el problema. O sea, eso es como un adicto a una droga, tiene que decir, bueno, el primer paso es reconocer que soy un adicto o que soy un alcohólico, por decir algo. Entonces, es lo mismo. Yo con quienes no voy, con aquellas personas que dicen, no, todo está perfecto, déjeme la ley que dicta, el sistema judicial está perfecto, en la Asamblea Legislativa todo está perfecto, todo funciona a la perfección, aquí no hay que hacer nada. Ese tipo de personas lo dicen porque, ya te digo, anteponen sus intereses personales, probablemente son personas que sí tienen algún vínculo legal, no hablo de nada legal, pero tienen clientes narcotraficantes, entonces dicen, déjenme todo quedito, pero es que dejando todo quedito nos vamos a matar todos, nos estamos muriendo, nos estamos estrellando. Entonces ahí es donde yo digo que hay que reconocer el problema y cambiarlo, pero cambiarlo es todos. Tenemos un mensaje que quiero compartirle con ustedes de la exdiputada y abogada doña Gloria Navas, a quien saludamos respetuosamente y le agradecemos la sintonía. Dice doña Gloria, esa propuesta es una aberración e ignorancia intolerable sobre el juzgamiento y manejo de lo que es la esencia de la ley constitucional, ley penal y procesal penal, y el marco de los derechos fundamentales en estratos supralegales.
y termina diciendo por acá: es tal el odio en esos corazones que se les ha envenenado el alma. Esto es complicidad contributiva de Chávez y Gerald Campos, dice la diputada Gloria Navas. Bueno, es un mensaje muy claro, muy directo, y sobre todo también, en otras palabras, lo voy a decir a lo tico, ella lo dice en términos legales, como buena profesional, no tiene ni pie ni cabeza esa propuesta. Ahora, me dice por acá, déjeme ver, dice Wilson: don Edgar, hágamele una pregunta, me la pone 2 veces, seguro se me había ido. Hágamele la pregunta, por favor. ¿Basta con una amistad para demostrar la pertenencia a un grupo criminal o basta con ser cliente? Yo fui a comprar un vehículo a una empresa que fue cerrada porque aparentemente era una lavandería, pertenecía al crimen organizado. Ahora resulta que tengo que andar asustado porque soy parte del crimen organizado. Por favor, que me aclaren eso. ¿Qué diría la fiscalía en este caso? Dice el oyente por acá. Adelante, Juan José. Gracias, don Edgar, y gracias a todas las personas, incluida doña Gloria, por sus mensajes. A ver, hay cosas que hay que entender hoy en día. Por ejemplo, hay abogados que todavía no han entendido que una cosa es cómo se maneja el sistema en Costa Rica y otro es cómo se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países. Entonces, hay abogados que sí toman esa decisión de defender, personas vinculadas al crimen organizado, y está bien, lo respeto, es que insisto, eso es otro derecho constitucional que tiene la persona de ser defendida y también el abogado de escoger sus casos. En eso no me quiero meter porque eso es algo legal. Claro. El problema es que hay abogados que no han entendido que eso es en Costa Rica, pero en Estados Unidos, depende de cómo se haga, a usted como abogado lo van a vincular como un brazo más de la organización, como una articulación más. Esa es una de las razones de por qué yo no lo hago. ¿Por qué? Porque en Costa Rica yo puedo salir diciendo, si el día de mañana me hallan en la oficina, yo digo, no, yo era el abogado, yo no tengo nada que ver con lo que ellos hacían. Sí, pero es que para Estados Unidos y para otros países a usted lo van a ver como parte de la organización. Entonces, sí es cierto que hay que tener mucho cuidado, porque ahora que estamos con el tema de las extradiciones y todo, si usted se mete mucho con la organización, especialmente ya como, digamos, parte funcional o estratégica de la organización, sí lo pueden vincular y lo pueden hasta extraditar. No vaya muy largo. Don Celso Gamboa lo que decía era, no, yo era un abogado y yo no lo estoy juzgando porque ni siquiera ha sido juzgado y no me estoy metiendo en eso. Él decía, yo solo soy un abogado y véalo dónde está. Bueno, entonces lo que quiero decir y respondiéndole al oyente es, hay que tener mucho cuidado. Sí me preocupa, digamos, y espero que no sea eso a donde vayamos, de que el día de mañana decía, a mí entonces me digan, es que el problema con estos Guitar y todos los oyentes es que los extremos siempre van a ser negativos. ¿Qué pasa si el día de mañana alguien se le ocurre decir que yo soy narcotraficante y ahorita en 3 horas me están botando a la puerta y estoy encerrado en una cárcel en máxima seguridad? O sea, solo porque alguien dijo. Entonces, con esas cosas sí hay que, digamos, tener mucho cuidado. Insisto, una cosa es la cero tolerancia, que yo siempre he dicho y que te digo, son pocos los que, digamos, pensamos de esta forma, por lo menos desde abogados. Una cosa es decir, yo estoy de acuerdo en la cero tolerancia, estoy de acuerdo en que no haya impunidad, estoy de acuerdo en combatir esto, desde donde haya que hacerlo, con tal de limpiar esta corrupción absoluta que tenemos en Costa Rica, que nos está dañando como país y que nos está matando a todos y a nuestros niños y mujeres embarazadas y adultos mayores. Una cosa es esa, y otra cosa es venir y decir entonces tiremos una bomba atómica y así quitamos la criminalidad en Costa Rica. Es que yo creo que todo extremo, no hay que ser abogado para darse cuenta que todo extremo raya en lo ilegal y en lo, llámelo como quiera. Entonces, tal vez así respondo a la persona que nos hace la pregunta, pero sí dejo el llamado, digamos, porque hay abogados que no lo saben. Tengan mucho cuidado, porque si ustedes se ponen a defender a ese tipo de personas, insisto, están en su derecho a hacerlo, háganlo. Yo les estoy dando un consejo que si quieren vótenlo o tómenlo. Se los doy gratuitamente, no estoy cobrando por él. Tengan cuidado, porque ya eso de decir, es que yo era el abogado, no, eso digamos, aquí se lo pueden valer, pero en otros países no. Entonces tengan mucho cuidado. Y está la ley de extradición. Juan José, el tiempo nos ganó, lamentablemente. Comparto con vos, Juan José, licenciado Acuña, y con los miles de oyentes de Horizontes, nuestra reflexión final.
Costa Rica enfrenta desafíos reales en materia de seguridad y crimen organizado. La ciudadanía exige respuestas contundentes y resultados visibles. Sin embargo, la historia demuestra que las democracias se fortalecen cuando enfrentan las crisis respetando el Estado de Derecho. Combatir el crimen es una obligación, preservar las libertades también lo es. El verdadero reto no consiste únicamente en ser más severos, sino en ser más inteligentes, más eficaces y más justos, porque la seguridad y la democracia no deberían verse como enemigos. El objetivo debe ser que ambas caminen juntas. Muchísimas gracias, el licenciado Juan José Acuña, gracias por haber estado con nosotros. Realmente nosotros muy agradecidos con su participación acá. Me ha tenido las bases llenas definitivamente. El licenciado Juan José Acuña Leandro, gracias por haber estado con nosotros y nuevamente reitero el agradecimiento porque el licenciado Acuña se encuentra en una gira de trabajo y decidió tomar parte de su tiempo para atendernos. Gracias, Juan José. Gracias a vos, Guitar, todos los oyentes, y yo, como dice el eslogan de tu programa, lo único que hago es dar mi punto de vista, que es muy personal, que puede tener muchos detractores, y yo lo único que hago es simplemente pues decir una conclusión con base a todo lo que he estudiado. Pero vamos adelante, porque yo sé que vamos a salir de esta crisis. Dios primero, Costa Rica va a salir adelante. Entonces sigamos adelante, y yo sé que Dios nos va a proteger. Gracias, Guitar, y todos los oyentes. Gracias a nuestro invitado, el máster en leyes, licenciado Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. Y sí, aquí me dice el doctor Valenzuela, don Edgar, para su cierre, oremos por la presidenta para que sea bien asesorada, se deje asesorar y que no empiece a meter los escarpines desde ahora, dice el doctor Valenzuela, que no meta los escarpines y que no le dé continuidad a la andanada de excusas que nos tenía acostumbrados Rodrigo Chávez. En ese sentido, sigamos orando para que ella tenga discernimiento y que no le dé continuidad a la andanada de mentiras de Chávez. Gracias, amigos, nosotros nos vamos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos en los próximos días tener algunas otras funcionarios del gobierno también, a ver si ellos quieren entrar en defensa de esta situación. Y aquí nos vuelven a reiterar, esperemos que en la próxima conferencia de prensa la señora Presidente tenga la respuesta de por qué Gerald Campos, siendo ministro de Justicia, le metieron 30 pares de tenis por la horqueta, dice por acá. Bueno, la gente, el costarricense siempre busca un poco de humor a un temas tan delicados. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes. En Spotify estamos como Programa Radial Horizontes, y recuerden visitar también nuestra página de Facebook, que es muy sencilla la dirección, se la vamos a dar porque ahí pueden descargar nuestro programa. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Y recuerden, en WhatsApp, súmese al canal de Programa Horizontes. Licenciado Acuña, a usted también lo invitamos, súmese Ayer lo hice. Ok, magnífico, muy bien, al canal de Programa Horizontes en WhatsApp, porque WhatsApp cambió las normas y entonces nos vemos imposibilitados de estarles enviando la información y los programas. Entonces búsquenos en WhatsApp como en la parte de canales y le da clic y después le dice clic seguir y es totalmente gratis, canal Programa Horizontes en WhatsApp. Buenos días, hasta mañana. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con
compasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.